comparación ahí entre divertículos esofágicos y del colon. Los divertículos del colon son falsos, ¿verdad? Son falsos, son pseudo divertículos porque no están compuestas por todas las capas de ese órgano, son adquiridos, ¿verdad? Con ciertos factores de riesgo, sobre todo relacionados con la dieta. Cuando hablamos de divertículos esofágicos, básicamente tienen que tener en mente y pensar directamente en divertículos de Zenker, el que representa a los divertículos esofágicos, ¿verdad? También son divertículos falsos, son adquiridos, relacionados ahí con un aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico superior, asociado con esa debilidad anatómica que ya conocemos, triángulo de Killian. Ok. También existen divertículos en la parte media del esófago, y eso es lo que llamamos divertículos medio esofágicos. Son mucho menos frecuentes. Dentro de la rareza ya de lo que son enfermedades diverticulares del esófago, esto es aún mucho más raro. ¿Okay? Se localizan en la porción media del esófago y se atribuyen, y fíjese la diferencia. La causa del divertículo de Zenker era por un aumento de la presión intraluminal debido a una alteración motora ahí del esfínter esofágico superior, ¿cierto? El problema entonces está en el aumento de la presión intraluminal y por eso es que literalmente terminaba herniándose esa mucosa y submucosa a través del triángulo de Killian, ¿cierto? Están siguiendo, ¿verdad? Ahora bien, aquí el problema es, el mecanismo patogénico es totalmente diferente. Aquí el problema no es intraluminal, sino que existe justamente al contrario, existe un problema extraluminal, existe imagínense ahí, un proceso inflamatorio o linfoproliferativo en el mediastino, ganglios, linfoma ahí en el mediastino, y ese proceso inflamatorio del mediastino termina traccionando la pared esofágica. Es como si fuera una ventosa, ¿verdad? Chupando la pared esofágica debido a la retracción inflamatoria, ¿verdad? Y así se terminan formando los divertículos del medio esofágico, ¿verdad? Debido a ese mecanismo patogénico distinto, ¿verdad? Entonces aquí sí se abarca todas las paredes de este órgano, ¿ok? Y por tanto los divertículos medioesofágicos son divertículos verdaderos, ¿ok? Porque está formado por todas las capas del órgano. Y entonces lo principal que tienen que saber es eso que está aquí resaltado. Debido a linfonodos inflamatorios o linfoproliferativos que terminan traccionando la pared esofágica en su dirección y se forman así los divertículos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos de clasificación de los divertículos existían divertículos falsos y verdaderos? Eso ya está claro. Y también existían los llamados divertículos por pulsión y divertículos por tracción. En el esófago básicamente son tres tipos de divertículos, ¿verdad? El de Zenker, que es por pulsión. ¿Por qué por pulsión? Porque justamente lo que ya dijimos, un aumento de la presión intraluminal que termina generándolo. Eso es por pulsión. Y por tracción, justamente, el ejemplo es el divertículo medio esofágico. El nombre ya lo dice todo. Ocurre por un proceso de tracción o retracción de la pared hacia ese proceso del mediastino, ya sea inflamatorio o linfoproliferativo. ¿Ok? Y son entonces llamados divertículos de tracción y son verdaderos. En la mayoría de los pacientes son asintomáticos, no tienen ninguna manifestación sintomática. Generalmente resultan hallazgos casuales durante realización de estudio varitado, de esa esofagografía varitada, al investigar otro trastorno esofágico, ¿verdad? La endoscopía también podría ser útil cuando se sospecha sobre todo alguna fístula a partir. Eso es un dato interesante. Estos divertículos medioesofágicos, como están formados por todas las capas del órgano, y sobre todo por la patogenia, que es un proceso inflamatorio o linfoproliferativo que termina traccionándolo, ¿verdad? Es más común que en estos ocurra una fístula. ¿Qué quiere decir una fístula? Ya habíamos definido eso también antes. Una comunicación anormal entre una estructura y otra, ¿verdad? Y eso es una fístula. Habíamos hablado de fístula en el síndrome de Mirici, ¿verdad? Ustedes mismos habrán hablado de fístula con el doctor Mario en los divertículos del colon, ¿sí? Entonces, fístula es común en los divertículos medioesofágicos. Clásicamente ocurre una fístula entre el esófago, por ejemplo, y la tráquea o alguna parte del árbol respiratorio, ¿sí? Una fístula esófago brónquica, ¿verdad? Y mucho más rara aún, probablemente eso es un dato casi histórico, puede ocurrir fístula entre el esófago y, por ejemplo, la aorta, generando en ese caso, por ejemplo,
hemorragias digestivas masivas que terminan siendo mortales, muchas veces hallazgos ya de necropsias, ¿verdad? Pero puede ocurrir, ¿verdad? La esofagomanometría se realiza en todos los casos, ¿verdad? Porque generalmente se va buscando algún trastorno motor asociado. Y el diagnóstico termina siendo también, igual que el divertículo de Zenker, se hace a través de la esofagografía varitada, ¿verdad? Donde en este caso vamos a ver una formación sacular, generalmente de mayor tamaño, que se localiza en el tercio medio del esófago, ¿verdad? Un divertículo medio esofágico. Tratamiento. En casos sintomáticos solamente, y en los mayores a 2 centímetros, el tratamiento básicamente consiste en lo mismo. La diverticulopexia, ¿verdad? Esa modalidad donde literalmente se levanta el fondo del divertículo hacia arriba, por encima del nivel del cuello, de manera que el alimento ya no se llene en ese saco, ¿verdad? O directamente la diverticulectomía, que es la resección, ¿verdad? La retirada del divertículo y posterior cierre, asociada a una miotomía. Para los que son menores a 2 centímetros y asintomáticos, solamente hacer seguimiento clínico, no tiene ninguna conducta terapéutica. ¿Okay? Divertículo epifrénico, el tercer grupo de divertículos del esófago, hablamos del de Zenker, que es a nivel superior, hablamos del divertículo medio esofágico, y aquí, como lo dice el nombre, divertículo epifrénico significa ahí en las inmediaciones del diafragma. Todo lo que es el sufijo frénico hace referencia, hace alusión al músculo diafragma. Entonces está ahí en el tercio inferior del esófago. Como dice aquí, se localiza generalmente sobre el diafragma, ¿verdad? Por eso es epifrénico. Sobre todo se localiza del lado derecho. Suele tener una boca más ancha, ¿verdad? Lo que implica mayor tamaño del divertículo. Y en la mayoría de los casos se asocia con algún disturbio motor del esófago, ¿verdad? Puede asociarse con una acalasia, con un espasmo difuso del esófago, algún trastorno motor. En su mayoría también son asintomáticos, ¿verdad? Esa tumoración no puede percibirse a nivel cervical como lo hace el de Zenker, ¿verdad? Suelen ser hallazgos casuales durante investigación de esos trastornos motores asociados. Y aquí tenemos la imagen. En este caso tenemos dos divertículos, el epifrénico aquí en el tercio inferior y el medio esofágico aquí en formación en el tercio medio casualmente también, ¿verdad? Suelen ser hallazgos casuales de esofagografías realizadas por estudios de otros trastornos motores. Y el tratamiento es similar a los divertículos medio esofágicos, ¿verdad? En los casos sintomáticos y mayores, entonces se hace la diverticulopexia o la diverticulectomía, y si es asintomático, entonces solamente seguimiento clínico. Esto ya habíamos hablado, sí. Ah, sí, perdón. Bueno, en realidad hoy estoy un poco acelerado y de paso ya les comento también. Nuestra clase hoy vamos hasta las 11 de la mañana solamente, ¿ok? Porque a partir de las 11 tenemos aquí justamente, yo estoy aquí en la facultad, en el auditorio, y aquí vamos a tener una reunión con el doctor Franco y el doctor Lueri para justamente ir planificando el tema de las vueltas a clases presenciales y prácticas de los demás, de los cursos superiores, ¿verdad? Entonces les pido permiso, ¿verdad? Les pido permiso y su comprensión, que hoy vamos hasta las 11 en punto de nuestra clase, porque justamente empieza en ese horario nuestra reunión, ¿ok? Por eso seguramente me fui un poco más acelerado. Vamos a ir tranquilos entonces, y si no terminamos la clase, vamos a terminar en la próxima, sin problema. Bueno, los divertículos epifrénicos, que son bastante raros, como ya les dije, ¿verdad? En cuanto a los divertículos esofágicos, es el de Zenker principal. Son bastante raros y, como el nombre se lo dice, se localiza inmediatamente encima del diafragma, ¿verdad? La porción esofágica que se localiza por encima del diafragma, hacia el tercio inferior, ¿verdad? En cuanto a la localización, es más frecuente del lado derecho, ¿verdad? Como ven en esa imagen que vimos aquí, ¿verdad? Más hacia el lado derecho. La boca del divertículo es más ancha, es más alargada. Eso implica un mayor tamaño de este divertículo. Y generalmente se asocia con algún tipo de disturbio motor del esófago. Como ya estudiamos en la clase pasada, puede ser con una acalasia, un espasmo difuso del esófago, ¿okay? Un esfínter esofágico inferior hipertensivo. Generalmente son asintomáticos, no suelen diagnosticarse hasta realizarse en forma casual
cuando se estudia algún trastorno motor del esófago. Se termina encontrando la imagen típica, una formación saccular ahí en el tercio inferior del esófago al momento de estudiar alguna otra patología motora, ¿verdad? Y el tratamiento es prácticamente lo mismo que el Prof, caso anterior, ¿verdad? Sí. por ser um transtorno motor, ele é verdadeiro? No, es un divertículo falso también. Falso? Sí. Los trastornos motores como el de Zenker generalmente son divertículos falsos. Solamente el medio esofágico es el que es el verdadero. ¿Está bien? Eso es una buena pregunta. Ok, Ya he prof. visto en preguntas de exámenes. De los divertículos esofágicos, solamente el medio esofágico es verdadero y abarca todas las capas del órgano. Los divertículos de Zenker y el divertículo epifrénico son falsos. No está formado por todas las capas del órgano. ¿Ok? Muy bien. Por eso yo les decía que los divertículos de Zenker básicamente son ahí las estrellas principales en cuanto a lo que hablamos de divertículos, ¿cierto? Esto ya hablamos la clase pasada, por eso voy a ir pasando los anillos de Schatzky, ¿verdad? La imagen típica de, que es esta, ¿verdad? Una estenosis ahí laminar bien localizada en forma circunferencial en el esófago, sobre todo a nivel del tercio distal. Y obviamente ustedes se imaginarán que esto genera una disfagia también, tipo de conducción, ¿verdad? Sobre todo y característicamente para alimentos de mayor tamaño, alimentos sólidos. El ejemplo clásico de ese pedazo de carne, ese churrasco ahí que muchas veces el paciente percibe la disfagia solamente para ese tipo de alimentos. Para alimentos líquidos, para alimentos pastosos no hay ningún problema. Se cree que es un mecanismo de adaptación, una respuesta del propio esófago ante un reflujo gastroesofágico. Es muy alta la asociación de los anillos de Schatzky en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que vamos a hablar ya enseguida. ¿Verdad? Es como si fuera el organismo trata de limitar la progresión del reflujo ácido hacia zonas más superiores del esófago. ¿Okay? Y por tanto el tratamiento... ¿sí? No tiene nada que ver con el peristaltismo. Es en respuesta al reflujo gastroesofágico. ¿Okay? No hay ningún trastorno aquí en el peristaltismo, solamente un anillo de fibrosis que envuelve al esófago y lo que hace es reducir la luz esofágica, por eso causa disfagia, ¿verdad? Y algunos autores creen que esto es una forma de adaptación del esófago para limitar la progresión del reflujo ácido, ¿verdad? Limitarlo hasta el tercio inferior e impedir así una progresión más superior, vamos a decir, ¿verdad? Pero no tiene trastornos no es un trastorno motor, ¿verdad? No tiene trastorno de la motilidad ni el peristaltismo esofágico, ¿ok? Y el tratamiento, como ya dijimos en la clase pasada, es dilatar esta estenosis, ¿verdad? Esta estrechez a través de los balones neumáticos. Y por otro lado, lo más importante aún es tratar al paciente de su reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Si no tratamos el reflujo, entonces esto puede volver a aparecer o empeorar incluso. Entonces es bastante sencillo, es una de las imágenes clásicas de esófago y suele ser, como ya le dije en la clase pasada, motivo de preguntas ahí imagenológicas de cierta forma, ¿verdad? Siguiendo con lo que es disfagia, ¿verdad? Este concepto también muy difundido y muy preguntado, si bien es poco habitual, no es muy frecuente. Aquí llamamos la disfagia lusoria, así como lo están escuchando, ¿verdad? Es la aparición de una disfagia a consecuencia de anormalidades cardiopulmonares. Y la clásica malformación, o la más frecuente, y por eso aquí está resaltado incluso, la malformación vascular más común que causa lo que llamamos disfagia lusoria es la existencia de una arteria subclavia derecha anormal. ¿Ok? Ustedes me van a recordar, vamos a pasar aquí, me van a recordar por anatomía ¿de dónde nace la arteria subclavia derecha? A ver si alguien recuerda y me puede recordar. Aquí vamos a suponer que esto sea... Tronco braquial. Sí. Específicamente, ¿de qué parte del arco aórtico? No nace Quando ela directamente del descende, arco né? aórtico. Quando ela começa a descender, é isso? É. No. Não. En primer lugar,
En primer lugar, la arteria subclavia derecha no nace ¿Es el tronco directamente. brachiocefálico, profesor? Ahí está. La arteria subclavia derecha no nace directamente del arco aórtico, ¿verdad? Sino que vamos a usar esta imagen ahí para recordar. Existe el tronco arterial brachiocefálico. Vamos a suponer que esto sea el tronco arterial brachiocefálico. Del tronco arterial brachiocefálico nace la arteria carótida primitiva derecha o carótida común, ¿verdad? Y la arteria subclavia derecha. Eso es lo normal, la anatomía clásica. Y ven ustedes la arteria subclavia derecha. Y fíjense esta anormalidad vascular. La arteria subclavia derecha que deberían hacer acá, están haciendo directamente ahí en la porción descendente ya de nuestro callado aórtico, ¿verdad? Aquí está la arteria subclavia derecha. Y para llegar hasta el miembro superior derecho, que es finalmente su origen, o sea, su destino, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces tiene que pasar aquí atrás, detrás del esófago, abrazando literalmente al esófago, y eso termina causando una disfagia, y eso es lo que llamamos disfagia lusoria. Es la malformación vascular que más comúnmente se asocia con la disfagia lusoria. El nacimiento de la arteria subclavia derecha en una localización ectópica, en lugar de nacer a nivel del tronco arterial brachiocefálico, está naciendo a nivel de la porción descendente del callado aórtico, y literalmente va pasando por detrás, es como si fuera abrazando ahí al esófago y lo termina comprimiendo en cierto grado y termina causando disfagia, ¿verdad? Una causa poco habitual de disfagia, de difícil diagnóstico. Generalmente se tuvo que haber agotado todos los demás estudios diagnósticos antes de llegar a sospechar esta malformación, que se va a terminar diagnosticando a través de estudios imagenológicos avanzados de la vasculatura cardiopulmonar, ¿verdad? Una ecocardiografía transtorácica podría, dependiendo del examinador experimentado, del equipo de alta gama, podría detectar esta malformación. Pero lo ideal es una angiotomografía, una tomografía contrastada específicamente de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Eso entonces es importante que sepan. Lo que más se pregunta es eso. ¿Cuál es la malformación más común, ¿verdad? O la variante anatómica más común que termina causando una disfagia lusoria? Otra, el sling de la arteria pulmonar. Es muy parecido, también ocurre por una anatomía alterada, en este caso de la arteria pulmonar. Ustedes me van a recordar aquí, ustedes recuerdan aquí la arteria pulmonar, el tronco pulmonar tiene dos ramas, la arteria derecha, la rama derecha y la rama izquierda. Normalmente, recordarán ustedes que esa rama izquierda de la arteria pulmonar, y clásicamente la literatura anatómica lo describe, que cabalga sobre el bronquio principal izquierdo. Debería pasar aquí por delante, pasando así por encima, cabalgando encima de nuestro bronquio principal izquierdo. Eso es lo normal. Pero ven aquí que literalmente la arteria pulmonar, la rama izquierda, está pasando entre la tráquea y el esófago, ¿verdad? Llegando a comprimir en cierto grado el esófago, incluso también puede llegar a comprimir la tráquea, que es mucho menos habitual debido a que la tráquea tiene esa protección de sus anillos fibrosos, ¿verdad? Pero es más común que termine generando algún grado de compresión del esófago, ¿verdad? Esto entonces también es otra malformación ahí anatómica que termina causando disfagia y lo llamamos sling de la arteria pulmonar. En este caso, en los casos sintomáticos de la disfagia lusoria, ¿verdad? En los casos sintomáticos de la disfagia lusoria, aquel que se debe a la arteria subclavia derecha, y en todos los casos del sling de la arteria pulmonar, el tratamiento es quirúrgico. Es una cirugía cardiovascular que consiste en la reimplantación de estos vasos sanguíneos en su sitio habitual, ¿verdad? Descomprimiendo de esa forma el esófago o incluso la propia tráquea. También van a encontrar en algunas literaturas que estos se llaman anillos vasculares, ¿verdad? Anillos vasculares, literalmente como si fuera estos vasos abrazan, envuelven a la tráquea o al esófago, ¿verdad? Y por eso se llama anillos vasculares, ¿ok? Una complicación, no sé si llamarlo complicación, una variante anatómica rara que puede terminar generando estos síntomas. Ahí Julia también me pide que vaya un poco más despacio. No sé si eso fue antes ya o continuamos muy acelerados. ¿Están entendiendo hasta aquí? Sí, profe. Bueno, está bien. Me avisan cualquier cosa, no hay problema. Entramos aquí entonces en la verdadera patología
más importante tal vez del esófago, ¿verdad? Que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico o doenza de reflujo gastroesofágico, como dicen ustedes, ¿verdad? La sigla en inglés correspondiente, ¿verdad? Y aquí en la imagen ya característicamente podemos ir imaginándonos de qué se trata. El nombre mismo ya nos da una idea, ¿verdad? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. El contenido ácido del estómago, que como ustedes saben bien, es bastante ácido por fisiología, ¿verdad? Y el estómago está preparado para aguantar ese ácido en condiciones normales, ¿verdad? Obviamente en algunas situaciones también anormales, la mucosa esofágica va volviéndose débil, ¿verdad? Va perdiendo esa capacidad de resistencia y del estómago me refiero, ¿verdad? Y ahí es donde sobrevienen las úlceras gástricas, las esofagíticas, las gastríticas, vamos a ir viendo más adelante. Pero ustedes se recordarán que el esófago, sin embargo, no está preparado para resistir a esa agresión ácida, ¿verdad? El propio epitelio es diferente, el esófago tiene un epitelio plano estratificado, sí, un epitelio plano, ¿verdad? Escamoso. El estómago es columnar cilíndrico, ¿verdad? Entonces el esófago no tiene mecanismos de defensa que sí tienen el estómago. El estómago tiene una capa mucosa que lo reviste, ¿verdad? Que es producido gracias a las prostaglandinas. La propia irrigación mucho más rica del estómago también representa un mecanismo de protección. El esófago, sin embargo, está desprovisto de esto. Por eso es que ese reflujo resulta muy dañino. El concepto. El nombre ya nos dice todo, ¿verdad? Es el paso o retorno de parte del contenido gástrico al esófago, y no solamente al esófago, eso puede ser tan extenso como llegar a estructuras más superiores, como la faringe, la laringe, o incluso llegar incluso parte de eso a las vías respiratorias superiores, ¿verdad? Y eso es capaz de generar manifestaciones sintomáticas características y también cambios anatomopatológicos o cambios morfológicos a nivel del esófago, a consecuencia de eso, ¿verdad? Todos ustedes se imaginarán cuál es el origen de esto. En condiciones normales existen mecanismos que impiden ese reflujo, ¿verdad? Y el principal de ello es el buen funcionamiento del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Que funciona en forma coordinada con la deglución, ¿verdad? Gracias a ese mecanismo intrínseco de inervación que ustedes ya conocen, el plexo mientérico de Auerbach, el plexo mucoso de Meissner. Eso hace que durante la deglución, efectivamente, este esfínter se abre y permite el paso de los alimentos hacia el estómago, pero en los periodos interprandiales, alejados de la deglución, el esfínter tiene un cierto tono que impide este paso, que impide este reflujo, ¿verdad? Eso en condiciones normales. Otros mecanismos, la propia gravedad o el propio mecanismo de gravedad o lo que llamamos depuración esofágica, ¿verdad? O lavado esofágico, es la salivación misma, ¿verdad? Que va terminando y lavando así el esófago de ese contenido ácido. En condiciones normales, y cualquiera de ustedes, así como yo también, ya habrá presentado alguna vez, o ya habrá experimentado, mejor dicho, esa sensación así desagradable de llegada a la boca, de una secreción ácida, ¿verdad? Generalmente habremos experimentado eso en alguna situación donde abusamos de algún tipo de alimento muy rico en grasa, ¿verdad? Aquel churrasco, ¿verdad? Que comemos en forma faminta, como dicen ustedes, en gran cantidad. Y más aún si asociamos con bebidas alcohólicas en exceso también. Entonces, tal vez alguno de ustedes ya habrá experimentado alguna experiencia ahí de reflujo. Eso en definitiva no constituye una patología ya de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Ese episodio de reflujo ocasional o aislado no representa todavía la enfermedad como tal, ¿ok? Incluso existe lo que se llama reflujo fisiológico, ¿verdad? En ocasiones, en forma transitoria, el esfínter esofágico inferior se relaja, ¿verdad? Inmediatamente después de la deglución, y muchas veces queda un poco ahí en un tono semi-relajado y puede llegar a pasar ahí ácido al esófago, ¿verdad? De corta duración, en poca cantidad y en forma aislada. Y eso no representa patología, no representa sintomatología siquiera. ¿Cuándo hay enfermedad? Cuando ese reflujo es persistente en cuanto a tiempo, en cuanto a intensidad, es repetitiva y ahí sí es capaz de generar síntomas y generar cambios anatomopatológicos o morfológicos. Ahí estamos ante enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ok?
Eso es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Solo existe enfermedad propiamente dicha cuando el retorno es capaz de causar alteraciones clínicas o endoscópicas. Vamos a ver más adelante. La patogenia, esto es muy importante, los factores que están involucrados en la patogenia, ¿verdad? En la génesis de este reflujo. Y como ven aquí está resaltado, el principal de todo es una alteración ahí a nivel del esfínter esofágico inferior. Y esa alteración es que las relajaciones transitorias que normalmente ocurren relacionadas a los periodos prandiales, en este caso las relajaciones transitorias son muy frecuentes y no se asocia a la deglución. Son también muy prolongadas en el tiempo. Y ese es el mecanismo más común, una insuficiencia de nuestro esfínter esofágico inferior. ¿Okay? Aquí es totalmente contrario a lo que ocurría en la acalasia. Recuerden que en la acalasia el problema es que el esfínter esofágico inferior está muy contraído, vamos a decir, está muy cerrado, no se relaja. Aquí el problema es lo contrario. Aquí hay relajaciones muy frecuentes o incluso constantes, ¿verdad? Otro mecanismo patogénico, el esfínter esofágico inferior con un tono basal muy bajo. En los periodos interprandiales, en condiciones normales, el esfínter esofágico inferior tiene un cierto tono, un tono basal durante el sueño incluso, y eso normalmente impide el reflujo. Pero cuando el tono de este esfínter es muy bajo, entonces obviamente con mayor facilidad podría ocurrir ese reflujo. Tercer mecanismo, alteración anatómica en la unión esófago-gástrica. En ese sentido cobra importancia esta alteración anatómica que es la hernia hiatal. ¿Okay? ¿En qué consiste la hernia hiatal? Ustedes saben que el esófago atraviesa el diafragma a través de un orificio, ¿verdad? Que es el hiato esofágico, ¿cierto? El hiato esofágico, que es la travesía del esófago a través del diafragma. En ocasiones, este hiato esofágico está muy alargado, así como ocurre en cualquier otra hernia de localización de la pared abdominal, ¿verdad? Ese hiato esofágico muy alargado representa o constituye un mecanismo o una debilidad. Entonces puede ocurrir la situación de que el esófago, ustedes saben que existe un esófago abdominal, ¿recuerdan? Unos 3 centímetros aproximadamente de esófago abdominal, de esófago infradiafragmático. Entonces, si el anillo está muy agrandado, parte de ese esófago abdominal o incluso parte del estómago van a pasar hacia el tórax. Eso es una hernia hiatal. En ese caso, hernia hiatal por deslizamiento. Más adelante vamos a hablar también de esta patología como tal, que es la hernia hiatal. Pero en fin, imagínense que en esa situación entonces se pierde también la coordinación ahí anatómica y funcional a nivel del esfínter esofágico inferior. Hay un cambio, una alteración ahí de las presiones gástrica y esofágica, y eso termina también predisponiendo a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muchas literaturas consideran que la hernia hiatal es la causa más común de cirugía, por lo menos en el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y más adelante vamos a ver que existen indicaciones de cirugía y una de ellas es cuando existe una hernia hiatal voluminosa. ¿Okay? No hay forma de corregir sino por cirugía. Aumento de la presión intraabdominal, así como la hernia misma. Cualquier factor que aumente en forma desmedida la presión intraabdominal, también indirectamente aumenta la presión intragástrica. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, si aumenta la presión intraabdominal, aumenta la presión intragástrica y eso termina facilitando también el reflujo ácido hacia el esófago. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver algunos factores que aumentan la presión intraabdominal. Y cuando el clareamiento fisiológico esofágico está alterado, ¿verdad? Salivación disminuida, ¿verdad? De repente el paciente tiene algún trastorno esofágico que impide justamente ese clareamiento y vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, la esclerodermia. Vamos a ir viendo. Aquí está justamente. Factores que favorecen que el tono del esfínter esofágico inferior esté disminuido. Una de ellas es la esclerodermia, una enfermedad sistémica realmente, se caracteriza por un exagero, un depósito tesidual de fibrosis que afecta a varias partes del cuerpo, pero en un porcentaje muy alto, en el 90% del paciente que tiene esclerodermia tiene afectación esofágica. Es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Imagínense que ocurra depósitos de fibrosis ahí en el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior va perdiendo su capacidad de coordinación motora, ¿verdad? Y queda literalmente ahí
con dificultad para mantener ese tono ideal, ¿verdad? Lesiones quirúrgicas del esfínter esofágico inferior. Vamos a suponer, y el ejemplo clásico es la acalasia, ¿verdad? ¿Qué dijimos en la acalasia? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la acalasia? El tratamiento definitivo. El problema estaba en nuestro esfínter, que estaba muy cerrado, ¿cierto? Y el tratamiento consistía en cortar esa musculatura, es hacer la miotomía de Heller. Ese es el tratamiento en la acalasia. Con eso, ¿qué logramos? Logramos que el esfínter esofágico inferior ahora esté totalmente abierto, ¿verdad? Por eso que decíamos que en la acalasia pasamos de una patología a otra, predispone al reflujo. Por eso es que deberíamos agregarle esa válvula antirreflujo, ¿verdad? Entonces, eso es una situación. La propia cirugía de Heller puede ocasionar o favorecer un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Esofagitis, de distintas causas. La propia esofagitis, a consecuencia del reflujo, puede terminar también afectando esa coordinación motora a nivel del esófago inferior. El tabaquismo, un factor de riesgo muy asociado con patologías esofágicas, sobre todo neoplásicas, y también altera toda la coordinación motora ahí del esófago. Uso de medicamentos que relajan la musculatura lisa. Recuerden que en la clase pasada dijimos que uno de los medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, como los bloqueadores de los canales de calcio, que terminan relajando el esfínter esofágico inferior mismo, y son parte justamente del tratamiento de la acalasia. Entonces, pacientes hipertensos que consumen en forma crónica estos medicamentos pueden terminar teniendo este factor. No significa que ese paciente va a desarrollar enfermedad de reflujo gastroesofágica. Esto es uno de los factores nada más, ¿verdad? Para que aparezca la enfermedad como tal, tiene que ser multifactorial, una serie de factores involucrados, ¿ok? Por otro lado, factores que aumentan la presión intraabdominal. Tampoco esto es, ningún paciente que tiene estas situaciones va a generar en forma definitiva enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero predispone, ¿verdad? Predispone a desarrollarlo. Gestación, es más común la presencia de reflujo en los pacientes gestantes durante la gestación, ¿verdad? Ascitis, ese paciente cirrótico con hipertensión portal que tiene gran cantidad de líquido acítico en la cavidad abdominal, también termina generando más reflujo. La obesidad, no solamente por el aumento del tejido adiposo a nivel del celular subcutáneo, sino por el aumento de la grasa intraabdominal. Constipación, pacientes que tienen trastornos defecatorios, que tienen que hacer grandes esfuerzos evacuatorios, ¿verdad? Al momento de defecar, eso termina también aumentando la presión intraabdominal. Y por otro lado, importante esto también, el déficit del vaciamiento gástrico. Cualquier situación que dificulte un vaciamiento gástrico ideal o adecuado, eso termina generando acumulación, ¿verdad?, del contenido gástrico y aumenta la presión intragástrica. ¿Okay? Cuadro clínico. Aquí es muy sencillo, bastante típico es el síntoma. Son dos los principales síntomas. En orden de frecuencia, el más importante de todo es la pirosis. Pirosis, ¿verdad? Tal vez ya mencionamos en clases pasadas, si no, tienen que saber que la pirosis es la sensación de quemazón retroesternal. El paciente siente literalmente como un fuego ardiendo ahí en la región retroesternal, ¿ok? Y es a consecuencia de la esofagitis que puede ocurrir, ¿verdad? ¿Qué significa esofagitis? Ustedes se imaginarán, ese ácido gástrico que está ahí en contacto directo con la mucosa esofágica, genera una inflamación química, y a eso es lo que llamamos esofagitis, y eso duele muchísimo, ¿verdad? Entonces, pirosis es el síntoma principal, la estrella ahí en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El segundo en frecuencia, el segundo más importante, es la regurgitación, que es la llegada a la boca de ese contenido ácido gástrico, ¿verdad? Diferente de la acalasia, donde la regurgitación es de alimentos no digeridos. Aquí lo que llega a la boca es ácido gástrico puro, ¿verdad? Clásicamente esto aparece en cualquier momento del día, pero más comúnmente durante la noche. Ese paciente que al momento de dormir, ustedes se imaginarán que por el motivo del decúbito mismo, ¿verdad? Eso facilita mucho más el reflujo gastroesofágico. El paciente se despierta en la noche con esa sensación ahí desagradable de ácido en la boca, y incluso eso afecta la vida cotidiana del paciente, ¿verdad? Impidiendo conciliar un sueño adecuado. Y vamos a ver más adelante qué medidas tiene que adoptar ese paciente, medidas higiénico-dietéticas, cambios en el estilo de vida que va a adoptar ese paciente para evitar el reflujo. Fíjense en este detalle, no suele haber disfagia. La disfagia, que fue un síntoma tan
estrella en otras patologías como los trastornos motores, ¿verdad? Aquí no suele haber disfagia, porque el problema no está ahí en la detención del tránsito alimentario del esófago al estómago, no hay ninguna detención, ¿verdad? Al contrario, el problema es el reflujo. Pero también puede haber disfagia en casos avanzados, en etapas complicadas de la enfermedad, como cuando hay una estenosis péptica, ¿verdad? Es una complicación del reflujo. ¿Qué es la estenosis péptica? Estenosis significa disminución del diámetro o cierre del esófago, ¿verdad? A consecuencia de una esofagitis crónica puede darse una retracción cicatrizal y el esófago va disminuyendo de calibre. En ese caso puede ocurrir disfagia. ¿Sí? Pirosis, aquí está lo que dijimos y esta imagen lo representa bastante bien. La sensación de quemazón retroesternal, el paciente siente como si fuera un fuego ahí ardiendo en el pecho, ¿verdad? Suele aparecer 30 a 60 minutos después de haber ingerido alimentos, sobre todo ricos en grasa o bebidas alcohólicas, alimentos condimentados, por ejemplo. Y clásicamente mejora con antiácidos o ingesta de algún tipo de líquido, ya sea agua o mejor aún, algún líquido alcalino como un vaso de leche. El paciente mismo ya se conoce, ¿verdad? Ya se conoce a sí mismo y después de la deglución, cuando aparece el síntoma de la pirosis, el paciente clásicamente ingiere grandes cantidades de agua o leche, que es una sustancia más alcalina, y eso disminuye o mejora el síntoma del paciente. Y la regurgitación, ¿verdad? Llegada a la boca, esa sensación desagradable de ácido gástrico, que no es precedida por vómitos y que puede generar lesiones, también lesiones de la mucosa oral, úlceras, puede generar aftas, ¿verdad? Síntomas atípicos. También síntomas esofágicos atípicos, el propio dolor torácico de origen no cardiogénico, ¿verdad? Un dolor que es muy parecido a los dolores cardíacos, a los dolores por problemas coronarios. El globus faríngeo, una sensación de ocupación constante de la faringe. Ese paciente que siente que está con un globo ahí en la faringe y no existe ningún cuerpo extraño, sino que es una sensación nada más debido a la inflamación también de la mucosa faríngea, ¿verdad? Síntomas pulmonares, es también lógico pensar por qué, ¿verdad? Tos crónica o hemóptisis. Hemóptisis es la expulsión de sangre luego de algunos accesos de tos. Es una sangre proveniente o estrías de sangre proveniente de las vías respiratorias. Eso lo diferencia de la hematemesis. ¿Recuerdan lo que era la hematemesis? Hematemesis es vómito de sangre, ¿sabes? Exacto, vómitos que provienen de la vía digestiva, ¿verdad? Hemóptisis es el diagnóstico diferencial principal, que es sangre proveniente de las vías respiratorias. Y generalmente, para diferenciarlo, la hemóptisis va precedida por accesos de tos. Difícilmente el paciente va a escupir sangre proveniente de la vía respiratoria. Generalmente el paciente tiene tos y finalmente expectora algunas estrías de sangre o algún coágulo de sangre. Y también va, sí. Así mismo, no solamente la hemóptisis, todos los síntomas respiratorios se deben a microaspiraciones de ese ácido gástrico que termina llegando incluso hasta arriba y termina pasando a las vías respiratorias también, ¿verdad? La tos crónica, la propia hemóptisis, broncoespasmo, ¿verdad? Un reflejo de las vías respiratorias en respuesta a ese ácido. Es un broncoespasmo que puede ser bastante severa y confundir con cuadros respiratorios realmente, ¿verdad? No es común que el paciente con reflujo inicialmente vaya a un neumólogo, se haga un seguimiento por neumonía a repetición, y ahí es donde el neumólogo termina sospechando la posibilidad de reflujo, y ahí se termina encaminando a ese paciente a un gastroenterólogo, ¿verdad? Todos los síntomas respiratorios obedecen a esa broncoaspiración, ¿verdad? Que genera ese mecanismo de respuesta de broncoespasmo. Otros síntomas, vamos a decir, del tracto respiratorio o incluso faríngeo, ¿verdad? Otorrinolaringológicos. Ronquera, el paciente tiene disfonía por alteración y afectación también de las cuerdas vocales. Laringitis crónica, sinusitis crónica, otalgia, ¿verdad? Dolor de oídos. Todo esto también obedece a ese ácido que va llegando en mínima cantidad, pero va llegando en las vías superiores también. Y manifestaciones orales, desgaste del esmalte dentario. El paciente tiene una hipersensibilidad
a nivel de los dientes, clásicamente muy amarillos debido a la pérdida de ese esmalte dentario. Puede haber halitosis, hipersalivación en respuesta, vamos a decir, a ese proceso inflamatorio mucoso, aftas, que son, no sé cómo le dicen en portugués, lesiones ulcerosas a nivel de la boca, ¿verdad? Gingivitis, y todo esto, como ya dijimos, obedece a las microaspiraciones o a la llegada de ese ácido gástrico en el tracto aéreo superior, ¿ok? Y con esto probablemente cerramos aquí, porque ya se nos llega el horario y están llegando los colegas. También en 10% de los casos existe, ¿sí? Volta slide, fazendo favor. Sí. Chicos. Eu queria saber por que aparecem os sintomas extraesofágicos. Y por microaspiración del contenido ácido, microaspiraciones del contenido ácido que llegan hasta la región superior, hasta la faringe, hasta la laringe, y pueden terminar pasando a las vías respiratorias causando neumonitis y todo eso, ¿ok? Chicos, Gracias, con esto les dejo porque aquí están llegando los colegas para la reunión que les comenté. Lo único que les voy a pedir es que queden conectados, todos queden conectados porque así únicamente va a ser validada la asistencia, ¿ok? Entonces yo voy a quedar conectado, les pido también que ustedes queden conectados, ¿está bien? Hasta el término de la clase. Ok, prof. No, les pido que queden conectados y ustedes pueden salir de la clase, ¿verdad? Pero queden conectados hasta el final de la clase, ¿está bien? Professor, o senhor pode disponibilizar o slide? Sí, voy a pasar ahora mismo. Gracias.